Ya comenzamos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos al webinar Modelo Comercial ante Realidad Postpandémica. Este día el webinar va a estar dirigido por el profesor Luis Diego Alvarado, quien es el director de nuestros cursos de gerencia de ventas y nuestra especialidad en gerencia estratégica de ventas. Mi nombre es Cintia Corella, soy la directora de educación ejecutiva de Lead University y a nombre de la universidad queremos darles una cordial bienvenida. La Universidad LEED es una universidad autorizada por el CONESUB y enfocada en negocios y tecnología, con las carreras y cursos más actualizados en ambos temas. En la mañana de hoy estaremos por los próximos 45 minutos a una hora compartiendo de un tema muy importante para los negocios, siendo el área comercial donde se gestan los grandes motores de las empresas. Desde un punto de vista académico y de experiencia, nuestros invitados, a quien agradecemos profundamente por estar con nosotros el día de hoy, nos conversarán de algunos aspectos relevantes a este tema y cómo reinventarnos en este momento donde hay tanta incertidumbre y es algo que viven las compañías a nivel mundial, no solo en nuestro país. En la actualidad, para ser competitivo se requiere una rigurosidad estratégica que le permita desarrollar planes comerciales adecuados a esta dinámica cambiante del mercado. Igualmente, una planificación comercial se convierte en un proceso crucial en la gestión empresarial de la mano también de la estrategia corporativa. Entonces, les damos la bienvenida a nuestros panelistas, don Luis Diego, nuestro profesor, don José Heikel, director general de Gruma, Hernando Segura y el señor Jorge Román desde Bolivia, que muy amablemente nos acompaña el día de hoy. Vamos a tener el espacio del chat habilitado para que hagan sus consultas y al final iremos contestando o haciéndole estas consultas a nuestros invitados. Buenos días, Luis Diego. Muchas gracias por atender esta consulta de la universidad en tiempos donde los modelos comerciales han cambiado tanto post pandemia. Así que bienvenido, buenos días. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros en la universidad un placer poder contar con este foro tan especial. Como decía Cintia, hoy vamos a hablar sobre la parte comercial, sobre el componente comercial de las organizaciones y cuál es la realidad post-pandémica. Como decía Cintia, tenemos a José Heikel, que es el director general de Gruma, que es una compañía pues líder mundial en todo lo que es la alimentación en base al maíz y a las tortillas. Él es el director general para Centroamérica. Tenemos a Jorge Román Medeiros, que es el director de la división comercial de Avícola Sofía en Bolivia, que es un referente de la industria avícola en el sur, no solamente en Bolivia, sino también en Argentina, que tienen operaciones. Y también Hernando Segura, que es el CEO de ATI Cyber, que es una organización que está líder en todo lo que es ciberseguridad, muy de moda en este momento. Así es que contando con eso, sí es importante, pues, desde una perspectiva comercial poder enfocarlo, ¿verdad? Dado que hay un modelo estratégico
entender qué han hecho las compañías para trabajar en estas 4 grandes áreas, ¿verdad? Porque necesariamente se tuvo que pensar en esto. Primero, cuando vino la pandemia, asegurar dónde estaban los ingresos para la sanidad de la organización, cómo reconstruyeron la operación ante los embates de la pandemia, cómo repensaron y se reorganizaron a nivel de estructura organizacional, y después qué papel jugó o está jugando hoy lo digital. Entonces, en función de eso es conversar con esta experiencia que tienen ellos y poder plantear esas preguntas, ¿verdad? Y comenzando con José. José, reiterar las gracias. Y ¿qué es el mayor aprendizaje que has tenido con relación a, después de estos 2 años, que ahorita vamos en teoría saliendo de los embates críticos de la pandemia? ¿Cuál fue el mayor aprendizaje o cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu posición en función no solamente de un país, sino de todos los países que manejas? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Primero, muy agradecido y me siento muy orgulloso de que me inviten a este tipo de actividad. La verdad que estos 2 años han sido como que le pusiéramos gasolina de avión a un vehículo, ¿verdad? Yo siento que todo se ha acelerado, lo que se manejaban en tiempos tranquilos, ahorita todo es una velocidad increíble. Y para una compañía como la nuestra, que tiene más de 70 años en el mundo y más de 50 años en Costa Rica de operar, gracias a Dios, en estos 50 años hemos estado, yo podría decir que en el top 10 a lo largo de la historia. Y lo más complicado que hemos vivido durante esta pandemia es que nuestra gente entienda que el éxito del ayer no nos asegura nada en el futuro. La velocidad de cambio que estamos teniendo en estos tiempos es tan tremenda que las cosas que hacíamos bien, pues no nos indica o no nos asegura nada para el futuro. Eso ha sido lo más complicado porque nosotros en la etapa de pandemia vivimos 2 etapas completamente diferentes. Un año anterior en la cual, un primer año, cuando se vino el año 20, un primer año donde se vino toda la crisis, se vino el temor, se vino el miedo y el tema de ventas estuvo sumamente agresivo, ¿verdad? El tema del miedo a quedarse sin productos por parte del consumidor ocasionó unas ventas principalmente en el negocio de los básicos, harina y arroz, ventas increíbles, ¿verdad? Ya se vino un año 21 en el cual pues se nos dio una situación completamente anormal, las ventas ya se estacionaron, se normalizaron y se nos vino el incremento de costos tan abismal por la situación del mundo tan crítica y pues ahí tuvimos un problema serio que para la organización, que fue que no reaccionamos a tiempo con el tema de los precios. Fue un año caótico para nosotros, aprendimos mucho el año anterior y ya este año pues hemos ido ajustándonos y gracias a Dios vamos retomando el camino y la normalidad en la organización. ¿Qué aprendimos? Varias cosas. Primero, que no existen recetas a nivel comercial que podamos repetir en todos los mercados. Tenemos que entender los mercados y adaptarnos a ellos. Y nosotros en la parte comercial hemos hecho muchísimas cosas, pero en la parte comercial, para darte un abrebocas, pues hemos hecho cosas completamente diferentes en cada una de las regiones. Te pongo, por ejemplo, Costa Rica. En Costa Rica evolucionamos al sistema de distribución inteligente. Tenemos que enfocarnos cada día más en el mercado, ser mucho más eficientes y hemos apostado al tema de la distribución inteligente de manera agresiva, que ya lo estamos implementando. Un país como Honduras, en donde prácticamente nuestras ventas estaban en manos de mayoristas y de distribuidores, hemos decidido en algunas regiones y en algunas zonas estratégicas asumir ventas propias nosotros, y en países como Nicaragua y El Salvador, en donde el tema comercial ha sido para nosotros sumamente complicado por el tema de la cultura del país y la harinización que llamamos, hemos decidido pues prácticamente cerrar operaciones en estos 2 países y trasladar la parte comercial en manos de distribuidores. Entonces al final, como conclusión de esto es que
pues en las organizaciones con esta pandemia hemos tenido que estar muy atentos, que no hay recetas, tenemos que estarnos anticipándonos tremendamente a la velocidad de cambio que nos están representando cada una de las situaciones y de los mercados, y la parte comercial ha sido básica y hemos tenido que entender qué está pasando en cada una de las regiones para actuar de manera diferente. Creo que vamos sacando bien la tarea, pero lo más complicado de todo esto fue con lo que empecé, el hacer entender a un vendedor, a un supervisor, a un gerente, que si fuimos exitosos durante muchos años, si nos quedamos con ese modelo que hemos aplicado, eso no nos asegura en nada que vayamos a ser exitosos en el futuro. Tenemos que estar constantemente evaluándonos y cambiando para adaptarnos al nuevo mundo. Así es, así es. Y es como dice Benedetti, cuando nos sabíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, ¿verdad? Es un reacomodo. Don Jorge, buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué te ha dejado, qué te ha dejado desde tu posición y a nivel de dirigir toda una división comercial? Y cuál es ese aprendizaje que hoy, después, viendo hacia atrás, podemos decir y concluir sobre estos 2 años tan críticos? Sí. Hola, buen día a todos. Gracias, Luis Diego. Definitivamente, cuando uno mira hacia atrás, pues ahí sí uno hace una reflexión, ¿no? de las cosas que en su momento pensábamos que eran la solución, ¿no? O en todo caso, al calor del momento, con la ansiedad que todos vivimos por la pandemia, entonces tratamos de correr un poco, incluso nos anticipamos, ¿no? Y estábamos con una cierta ansiedad y con una cierta desesperación. Fíjense que en el caso nuestro de la empresa que yo represento, Sofía, es una empresa especializada en la avicultura, la porcinocultura. Prácticamente procesamos, es decir, desde campo hasta la comercialización, tenemos toda la cadena integrada, ¿no? con lo que es aves, cerdo y productos procesados. Entonces, nuestro foco es el negocio de alimentos cárnicos. Tenemos productos complementarios, conservas, también estamos en el negocio de alimentos para mascotas. Pero ¿por qué traigo esto acá? Porque al vender alimentos perecederos, nosotros solo tenemos 7 días para reaccionar ante cualquier eventualidad, ¿sí? Entonces, el tener y el manejar un stock, un producto que es tan perecedero, entonces, de alguna manera nos da una cierta dinámica, una cierta preparación, pues, para siempre estar reaccionando con una cierta velocidad que no es lo mismo en otras industrias, ¿no? Pero sin embargo, las decisiones tenemos que tomarlas sobre la marcha, sin pensar muchas veces en la rentabilidad y más bien pensando en el manejo de ese inventario, de ese stock, que va desde animales que ya están en campo hasta producto perecedero que está ya en cámaras, ¿no? El aprendizaje durante la pandemia, pues, sencillamente, yo lo podría resumir como que estábamos todos, de alguna manera, en una zona de confort, en nuestro mundo analógico, ¿sí? En nuestra estructura tradicional, con decisiones en base a nuestra experiencia, con los años que llevamos, digamos, en la industria, decisiones con mucha intuición, ¿no? Y sin embargo, nos encontramos con un mundo digital que en otros países, en otras regiones del mundo, pues ya estaba, o en otras industrias, ya estaba bastante desarrollado, pero en el caso de muchas industrias acá en Latinoamérica todavía estábamos en los primeros pininos, ¿no? Ciertamente, este mundo digital, igual, digamos, está en proceso de evolución y uno, es decir, en Europa incluso hay empresas que
viven la misma realidad que Latinoamérica, ¿sí? O sea, no porque es Europa, digamos, todos son las compañías digitales, ¿no? Están muchas empresas más o menos igual que nosotros, ¿no? Lo cierto es que nos deja este aprendizaje de la importancia para las empresas, ¿no? de transformar su modelo de negocio, ya hacer esta transformación digital que se llama, tiene que venir acompañada pues con un cambio fuerte de estructura, de estilos de dirección, de perfiles, de herramientas, para que haya pues una mayor capacidad de reacción, para que se pueda acompañar los desafíos y sobre todo para poder atender, ¿no? a este nuevo consumidor que hoy día vive conectado, que anda en busca de experiencias memorables y sobre todo que tiene un clip la comparación de productos, de precios, de servicios, ¿no? Y entonces ya exige un trato muy diferente, ¿no? Entonces, para mí, digamos, es el aprendizaje, el hecho de que tuvimos que correr, ¿ya? Tratando de buscar soluciones digitales, ¿no? Tratar de acelerar proyectos que teníamos en un portafolio que lo íbamos llevando, digamos, lento, ¿no? Tuvimos que correr a encaminarlos. Y por otro lado, algo muy importante que también hemos tenido que empezar, ¿no? a empoderar las decisiones operativas del negocio en mandos medios, ¿ya? Empezar a realmente a empoderar al equipo, porque las cabezas estaban hoy, ¿no? con foco en todos estos procesos de transformación organizacional hacia el mundo digital que definitivamente un poco te aleja de la operación y tienes que de alguna manera delegar y confiar las decisiones operativas en el resto del equipo, ¿no? Entonces es todo un aprendizaje muy acelerado, que nos ha dejado lo que nos dejó la pandemia. Estás en mute, Diego. Y de la mano de esa transformación del modelo de negocio que menciona Jorge, te doy la palabra, Hernando, en una industria que cuando viene la digitalización, todo lo que es ciberseguridad, hoy se convierte también en una industria de futuro y de mucha vigencia en todas las industrias. Entonces, no solamente te pregunto cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en esa industria, sino qué llegó para quedarse y cuál es la perspectiva tuya de manera resumida de que el cambio, la transformación que hemos sufrido a nivel de los negocios y mucho en la parte comercial, llegó para quedarse. Pues, como yo digo que nosotros no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época, ¿verdad? Y ya todas las cosas cambiaron y hoy hablar de ciberseguridad ya forma parte de nuestro léxico. Bienvenido, Hernando. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos. Es para mí un placer compartir con ustedes esta mañana. Efectivamente, AtiCyber es una empresa que se dedica a los temas de ciberseguridad y fundamentalmente ciberdefensa. La ciberdefensa tiene un paradigma distinto de la ciberseguridad, es decir, ya no es suficiente con asegurarnos porque la vulneración vendrá. Ahora hay que defenderse. Y ese es un criterio que se creó en Israel o en algunos países de Europa ya hace algunos años. Y para nosotros, en particular en Costa Rica, creo que la realidad nos ha golpeado de frente en las últimas semanas. Este es un tema real y existente para todos nosotros. Pero parte de nuestro trabajo en la empresa, además de la ciberseguridad,
es el tema de la transformación digital. Es decir, todos los elementos que se deben poner en pie para transformarse estratégicamente, don Jorge lo dijo muy bien, con componentes digitales. Esa es la estrategia que debe tenerse. La ola nos golpeó sin que la esperáramos y aceleró todo el proceso. Don José mencionó que de repente nos encontramos en una situación en la que habíamos vivido de cierta forma y hubo algo que sucedió que al final fue simplemente un elemento más de los que venían desde perspectivas tecnológicas y culturales y hasta generacionales que nos tiró un aviso de que hay cosas profundas que cambiar. Este proceso acelerado es algo que si lo analizamos desde una perspectiva de eras, lo vemos con mucha claridad. La era industrial, comenzando con la primera revolución industrial, duró tal vez un par de siglos, ¿no? La era digital tiene unas muy pocas décadas de estar con nosotros y ahora estamos presentes en una era que todavía yo ni siquiera sé cómo se va a llamar, pero es una era de omnipresencia y de comunicación permanente e instantánea en la cual los portillos de hábitos y de comunicación y de trabajo se multiplican por miles y nuestras capacidades de acceder a información también se multiplican por miles. Muchos expertos están de acuerdo en que lo que está sucediendo es que el costo de transar o el costo de la información baja permanentemente y por lo tanto comienza a ser un recurso del cual nosotros tenemos obligatoriamente que usar de manera mucho más profunda. No es un secreto para nadie que las iniciativas, por ejemplo, de la analítica de datos o el Big Data o la inteligencia de negocios, que viene presentando promesas hace mucho tiempo en la interpretación de los datos y en la presentación de la analítica predictiva, todavía le falta mucho en desarrollarse. Bueno, esta es la era o estos son los tiempos en los que probablemente vamos a poder observar cambios muy profundos desde la perspectiva comercial utilizando los datos, porque el mecanismo de competencia o las variables que las empresas comienzan a poner a su alrededor para competir de una mejor forma son sin ninguna duda iniciando el aprovechamiento más profundo de los datos. Les quiero dar un ejemplo que a mí me gusta mucho de una gran empresa que todos reconocemos, que es Amazon. Amazon está ensayando una nueva iniciativa de comercial que le envía el producto a su cliente sin que el cliente lo haya pedido todavía. Entonces, a través de su analítica de datos y su frecuencia de compra de ciertos productos o su análisis de desarrollo como cliente, hace una interpretación de cuál es el next best product y se lo envía sin que se lo pida, con la indicación de que si no se lo quiere dejar, simplemente lo devuelva sin ningún costo y mañana el mismo entregador se lo recoge. Bueno, resulta que el experimento está siendo súper exitoso porque han sido muy buenos en desarrollar un proceso de interpretación de los datos para una analítica predictiva, sabiendo que, en el caso, por ejemplo, mío, que tengo un niño de 3 años, lo he venido trayendo en su desarrollo y ahora que tiene 3 años, probablemente si me mandan esa bicicleta de balance, la que no tiene pedales, yo me la voy a dejar, no la voy a devolver, ¿verdad? Entonces, la utilización de los datos es posiblemente una de las herramientas que siempre supimos que era importante. Habíamos fallado en algunos elementos de su proceso, como por ejemplo hacer que los reportes de interpretación de datos fueran de autoservicio para todo el mundo, que desde una secretaria hasta el gerente general pudieran sentarse y producir sus propias interpretaciones de los datos históricos de la empresa y hacer predicciones. Eso con mucha seguridad comenzará a aparecer cada vez más fuerte. Y de la mano de un elemento que no es tecnológico, pero que es en el cual siempre fallamos y que estamos dándonos cuenta ahora que hay que colocar dentro de la ecuación, que es el tema del manejo de cambio. En el pasado, la implementación de soluciones y digamos, especializaciones nuevas de la empresa habían sido muy centradas a un trabajo en silos en algunas empresas e instituciones, sin incorporar al elemento de los colaboradores o de los clientes o de los aliados dentro de los diseños. Bueno, hemos aterrizado cada vez más en que cuando hay proyectos tan transformacionales que tocan a todo el tejido del ecosistema en el cual vive la empresa o la institución, si no le hablamos
a nuestros integrantes o grupos de interés desde la perspectiva de qué significará este cambio y cómo será beneficioso para ellos, posiblemente tendremos una resistencia pasiva dentro de este desarrollo, y muchos proyectos, muchos que yo los he visto de esa forma, fracasan simplemente porque no incorporan la disciplina del manejo de cambio desde el principio. Entonces, esos dos elementos para mí son centrales en esta nueva era post-pandémica. Ok, muchas gracias. José, una pregunta. De cara a lo que vino para quedarse, ¿qué reconoces y qué te quita el sueño? ¿Cuál es ese mayor desafío de decir, esto es hoy una realidad? Definitivamente ninguna organización estaba preparada para esto y que se convierte hoy en el nuevo desafío porque ya esto vino para quedarse. Más que yo soy un poquitito más en el esquema y por la empresa que dirijo, un poquitito más tradicionalista y me apego más a los conceptos clásicos, y siento que el día de hoy, con esta velocidad de cambio que tenemos, una compañía es como, yo siempre la comparo y por mi pasado con el equipo de fútbol, ¿verdad? La parte comercial son son los encargados de anotar el gol. Pero yo creo que ahorita la velocidad de cambio que tenemos que entender que la organización en toda su estructura tiene que estar mucho más integrada y comunicada entre sí. Ya esa parte de que la parte comercial está un poquitito separada de la organización, que son los que se encargan de meter los goles, pero a ver cómo hacemos los goles, ya eso no es válido. El día de hoy o el año pasado vivimos en la organización como las fuerzas de ventas andaban como locas para ver cómo vendían el producto, y nosotros estábamos teniendo costos con incrementos del 40 o 50%. Tuvimos que hacer entender al vendedor que realmente se tenía que convertir en en un aliado estratégico de la organización, y eso va amarrado a una mentalidad que viene desde el director comercial hasta la forma en que le pagamos o medimos a nuestros colaboradores en la parte comercial. Hay un dicho que me encantó, que me lo dieron desde el año 2000, imagínate, cuando estuve por allá en INCAE, y decía pues que dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Realmente tiene que haber una estructura completamente alineada entre los objetivos de la organización y en la forma en que yo mido a la parte comercial. Y nosotros como organización con más de 50 años de estar en el mercado de Centroamérica, pues nos dimos cuenta también que muchas veces no teníamos ese alineamiento completo entre la forma en que estábamos midiendo a nuestros colaboradores comerciales con los objetivos que andaba buscando la organización. Hemos logrado ese cambio de manera importante y yo creo que ha sido un éxito tremendo, porque al final tú puedes estarle diciendo a un vendedor, tú puedes estar teniendo muchas reuniones, pero al final el vendedor se va a medir por la forma en que le estás pagando y la forma en que lo estás midiendo. Y si ese indicador no está completamente alineado a los valores, a los objetivos estratégicos de la organización, que muchas veces nos pasa. Por ejemplo, nosotros a algunos vendedores le estábamos pagando por volúmenes de venta, por volúmenes de cobranza, y no estábamos midiendo realmente las necesidades o los requerimientos que teníamos como organización en la parte de la rentabilidad. En el momento que alineamos toda esa estructura, logramos crear un verdadero equipo de trabajo. Y es que la organización es eso, es un verdadero equipo de trabajo en el cual todos tienen que ir tirando o remando hacia la misma dirección. Y este año, pues, nos llevamos algunos golpes con esta pandemia porque los mercados centroamericanos en el pasado eran mercados bastante estables. Ya cuando hacíamos un presupuesto ya sabíamos aproximadamente cuánto iban a ser los incrementos de las materias primas, teníamos los paradigmas de que incrementos altos de precios ocasionaban un deterioro tremendo en los mercados a nivel comercial, entonces nos íbamos muy alineaditos por ahí también. Y en estos últimos 18 meses la vida nos cambió. Hemos tenido que reaccionar completamente diferentes y nos hemos dado cuenta que con productos exitosos que realmente creen diferencia en el mercado, con una verdadera oferta de valor al cliente que realmente marque diferencia en el mercado,
pues realmente podemos ganar la batalla dándole a la organización no solamente volumen de ventas, sino la rentabilidad que ellos esperan de nosotros también. Entonces yo creo que esa ha sido la experiencia más importante que hemos tenido. Sí, y de la mano de esto, don Jorge, ¿cómo visualiza cuando José dice, nos hemos tenido que integrar, ya no es comercial por un lado, logística y distribución por otro, esa integración de ver el negocio como uno solo, ha traído también, y yo sé que tenés mucha experiencia en conceptos como costo de servir, ¿verdad? La importancia de cuidar la rentabilidad del negocio, viéndolo en la integración, no solamente cómo vendo, sino en ese road to market, en ese camino al mercado, el cuidado de las cifras o la sensibilidad que debe tener hoy el que vende en temas de medir lo financiero, ¿verdad? Es muy importante y que tiene que ver mucho con esa integración de las áreas para que al final de cuentas poder decir, estoy no solamente vendiendo, sino que estoy cuidando y asegurando ingresos y la rentabilidad del negocio. ¿Cómo has podido lidiar entre el vender y el mantener una rentabilidad en una época de tanta incertidumbre? Sí, a ver, definitivamente, más allá del trabajo híbrido que llegó para quedarse, ¿no? Esta pandemia como que al final logró lo que en décadas no se había logrado, y sobre todo para alguien que trabaja en el área comercial, en mercadeo, en marketing, era pues prácticamente como que la piedra en el zapato que no se podía resolver. Es decir, lo normal era que en las compañías siempre se pensaba, ¿no?, que el que tiene la obligación de dar un buen servicio al cliente, de atender bien al cliente, era mercadeo, ¿sí? Así la factura le haya llegado mal al cliente, que es otra área el que factura, el que tenía que resolver ese problema era el área de mercadeo. Sin embargo, hemos aprendido, como se dice a porrazo, a que la integración hoy día es muy necesaria, que las empresas trabajan en silo, pero hoy día uno ve con beneplácito y de alguna manera con cierta alegría, cierta satisfacción, el hecho de que las otras áreas, ¿no?, operaciones, hablamos de transporte, distribución, producción, cartera, diseño y desarrollo, las otras áreas de la empresa que tradicionalmente siempre trabajan en silos, hoy día están preocupadas, no por el customer journey, están preocupadas por limar esos puntos de dolor de los que ya se han identificado en los clientes y que todos entendemos, ¿no?, que el cliente está en el centro de la estrategia y que la única manera, ¿no?, de dar un buen servicio, de sostener el negocio, de asegurar la permanencia de ese cliente, pues resolviendo esos puntos de dolor. Y definitivamente cada uno tiene su parte, o sea, a cada área le corresponde su parte, y la manera de poder resolverlo es acercándonos al cliente, escuchándolo, empatizando y entendiendo, ¿no? Eso era algo que en décadas no se logró. Por lo menos en las industrias o en las empresas tradicionales que no nacimos en el mundo digital, no se logró, ¿sí? Entonces hoy día poco a poco ya las diferentes áreas van asimilando y entendiendo esta necesidad, ¿no?, de resolver esos problemas crónicos que teníamos con la atención del cliente, y hoy día, digamos, con esta metodología sencilla, ¿no?, entonces del Customer Journey o del Canvas, ¿no? Entonces hay varias metodologías, entonces ya se puede identificar y se puede empezar a realizar acciones correctivas, ¿no? Entonces, cuando esto lo cruzamos con evaluar el costo de servir, y uno analiza, ¿no?, la rentabilidad de cada
cada segmento de canal o en todo caso, cuánto me cuesta atender a ese cliente, definitivamente el componente tecnológico, el componente digital, vuelve más eficiente la operación. Vuelve más eficiente, ¿no? Entonces, ahí tenemos como que una solución, ¿no? A mediano plazo para mejorar el costo de servir, ¿no? Mejorar la rentabilidad y además mantener al cliente satisfecho, ¿no? Y todos obviamente concentrados en dar un buen servicio, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Prácticamente como que hemos tomado conciencia, todas las áreas, de que la única manera de que las compañías van a seguir sosteniendo el crecimiento es si dejamos de trabajar en silos, nos integramos y empezamos a escuchar y empatizar con nuestros clientes. Y, ¿no? Todas estas herramientas nuevas que aparecen, ¿no? El design thinking, cosas por el estilo, pues nos ayudan a poder trabajar y desarrollar buenos planes de acción y sobre todo a ir modelando nuestra estrategia, ¿no? Hacia esta nueva realidad. Entonces, hay cosas que de verdad son agradables, pero también vienen desafíos y algo que a uno de alguna manera le quita el sueño o lo preocupa es el hecho de que lo primero es que yo tengo que tener la capacidad de adaptarme a esta nueva realidad. Es decir, tengo que poder cambiar mi estilo de dirección, tengo que aplicar el desapego, es decir, hoy día las compañías se están transformando hacia estructuras en tribus y por ende las decisiones las toman las tribus, ¿sí? Entonces, y en esas decisiones seguramente van a haber aciertos y errores, pero como son sistemas, digamos, no decisiones bajo esquemas o marcos de trabajo evolutivos, decisiones que son pequeñas en cuanto a impacto en el negocio, entonces si se equivocan, está bien, y cuanto más rápido se equivoquen, mejor, porque así la gente va aprendiendo, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros cambiemos nuestra manera de cómo lideramos las compañías, el estilo de dirección, la manera en cómo las compañías se organizaban, se estructuraban, ese cambio es más bien, me parece, el gran desafío, porque no solo es un cambio personal, ¿no? Es también un cambio organizacional. Definitivamente, para las nuevas generaciones les es muy fácil, ¿no? Pero para nosotros, los que somos de la generación X, ¿no? Bueno, pues ahí viene el gran desafío, ¿no? El cómo lograr que nos adaptemos, ¿no? Y además acompañemos a la empresa en esta transición, porque de seguro que los próximos que nos van a suceder, las próximas generaciones que nos van a suceder, digamos, bueno, pues ellos sí están preparados, vienen del mundo digital, pero nosotros tenemos que dejarle pues empresas exitosas, modelos de negocios probos, digamos, ¿no? que están adaptados a esta nueva realidad. Eso sería, Diego. Ok, muchas gracias. Hernando, mencionabas manejo de cambio como un factor importantísimo en la transformación de los modelos comerciales. Y hoy más que nunca, ustedes lidiando las organizaciones tienen que caminar y amarrarse los zapatos al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, no es como me amarro los zapatos o camino, no, es caminen amarrándose los zapatos y lo relaciono con reentender al cliente y repensar mi organización. Entonces, hacia lo interno de ese repensar la organización en términos también de cómo se fueron reconstruyendo, se están reconstruyendo las operaciones y con la venida de la parte digital, ¿qué crees vos que se necesite ante los nuevos perfiles de los profesionales de cara al futuro?
A nosotros, por nuestra edad, por nuestra generación, la digitalización, los cambios tecnológicos nos agarró a la mitad del río. Ya hoy esos nuevos profesionales nacieron digitales o vienen digitales. ¿Cuál es ese tipo de perfil? ¿O cuáles son los cambios, no solamente de cara a manejo al cambio, sino los cambios de los perfiles de los profesionales hacia el futuro y específicamente aquí en el área comercial? Sí, dentro de la industria en la cual nuestra empresa trabaja, que es la industria de tecnología y de soluciones con componentes tecnológicos, hemos observado con mucha rapidez el incremento de la dificultad de la implementación de soluciones a lo interno de la empresa. En el pasado, digamos que uno quisiera implementar un ERP, es decir, el software de manejo de la empresa, posiblemente había un proveedor que traía el ERP y entonces a uno se lo instalaba y tardaba, eran proyectos muy largos y muy costosos en aquel entonces, ¿no? Pero en este momento dejó de ser suficiente tener proveedores que lo que me hagan es revender productos o licencias o procesos. El proveedor y comenzando con el ejecutivo comercial tiene que agregar valor a la empresa cliente desde la arista de el incremento del conocimiento que estamos trayendo. Las empresas están cada vez más ávidas de construir alianzas que me incrementen el conocimiento o la suma total de conocimiento que dentro de la empresa resultase, ¿no? Porque al final creo que es clarísimo para todos, uno de los factores de competitividad más importantes en esta nueva ecuación es el conocimiento. Y la otra cara de la moneda es que llegó a ser imposible tener el conocimiento completo de todos los elementos que tenemos que utilizar para transformarnos estratégicamente y digitalmente a lo interno de la organización. Entonces, la cadena de valor ya deja de ser una cadena integrada verticalmente. Comenzamos a tener la necesidad de traer eslabones que colaboren con mi propia cadena de valor que provienen desde afuera. Es decir, dicho en un lenguaje más sencillo, crear alianzas con especialistas en la materia, que me desarrollen capacidades, que me entrenen a mi gente, que me permitan sacar productos o servicios más rápidamente hacia el mercado. Hoy en día, por ejemplo, en el área bancaria, en el pasado, los bancos y las instituciones financieras desarrollaban sus propias aplicaciones monolíticas. Entonces, todo lo que hacían, lo hacían desarrollado internamente alrededor del core, ¿no? Hoy en día, uno ya puede buscar un proveedor que genera o que desarrolla una capacidad que para el usuario, digamos, de una tarjeta de crédito, le filtre las transacciones de la tarjeta de crédito con cuánto gasté en supermercado el mes pasado, cuánto gasté en restaurantes, etcétera. Y todo eso el banco no lo tiene que desarrollar, nada más adquiere esa capacidad y la conecta a sus aplicaciones internas con un costo bajísimo, porque además esa es una consecuencia importante de esa reconstrucción de las cadenas de valor. Entonces, uno de los elementos que hemos observado con mucha claridad en nuestros clientes con nuestros productos tecnológicos y de ciberdefensa es que lo que están buscando es apoyo en el incremento del conocimiento, el lograr que lo que traiga mi aliado, comenzando por el ejecutivo comercial, pero detrás de él toda una estructura de apoyo, es cómo logramos incrementar mi conocimiento para que de esta forma pueda aprovechar los recursos que ya hoy tenemos. Y en las últimas, ni siquiera a partir de la pandemia, que sin duda aceleró el mundo de adopción de las soluciones de ciberdefensa, que es a lo que nos dedicamos el 90% de nuestro tiempo, además de la transformación digital, sino que los incidentes de hackeo de las últimas semanas le han mostrado a todas las organizaciones que posiblemente el trabajo que habíamos hecho en el pasado ya no fue suficiente. Es casi un hecho que el hackeo del Ministerio de Hacienda o el hackeo de la Caja del Seguro comenzaron hace muchas semanas, si no es que hace muchos meses, pero la evidencia de que había un intruso malintencionado dentro de los sistemas se manifestó hace pues muy poco tiempo. Sin embargo, hubo muchas capacidades que estos delincuentes cibernéticos pudieron ejecutar a lo interno de estas instituciones y de muchas otras que fueron en la cadena de ataques y sin darse cuenta. Por lo tanto, dejó de ser suficiente
en el mundo tecnológico, adquirir cosas y productos, es importante que quien venga hacia mí en una propuesta comercial me traiga además conocimiento. Por lo tanto, el ejecutivo comercial, pero además toda la gente que lo respalda por detrás, tiene que ser gente que comience a redondearse de una manera, digamos, mucho más aterrizada en complementar aquellos requerimientos que nuestros clientes están teniendo. Ok. José, para ir concluyendo, un comentario final sobre esto que estaba señalando Hernando. ¿Cómo visualizas la organización comercial del futuro que es hoy? ¿O qué estás haciendo dentro de tu organización a nivel de toda la región y todos los países que manejas para poder decir, yo estoy construyendo esta nueva estructura comercial amparada en estos 3, 4 pilares? ¿Cuáles son esos pilares que sí o sí necesariamente tiene que ser un legado para la organización después de todo lo que hemos estado pasando con la pandemia? El ejecutivo comercial de hoy en día tiene que ser una persona mucho más integrada, tiene que ser como un pequeño director general que tenga una visión general y no solamente comercial de la organización. Para mí eso es de la parte más importante. Coincido con don Jorge y con don Hernando con todo el tema de la incorporación y del apoyo de la instrumentación que tiene que tener en la parte digital, que realmente pues ante tanta información, ante tantos datos, ante tanto conocimiento, pues ocupamos herramientas digitales que le faciliten la interpretación al ejecutivo comercial. Pero hemos avanzado tanto, Luis Diego, que yo creo que nunca en la parte comercial nos podemos olvidar de realmente las bases. Mientras tengamos seres humanos comprando nuestros productos, el estar en la calle, el estar cercano al cliente, el conocer sus inquietudes, el ver sus necesidades, nunca se pueden olvidar. Y yo creo que a veces queremos correr tanto, queremos ir tan rápido, queremos automatizarnos tanto, queremos tener tantos instrumentos, tantas herramientas, tantas cosas que nos den conocimiento, que muchas veces nos olvidamos de que del otro lado, sea un proveedor o sea un consumidor, es un ser humano. Y ese ser humano necesita confianza, necesita que nosotros estemos con él, necesita que estemos en los mercados, y muchas veces los ejecutivos nuevos del día de hoy se están olvidando de ese pequeño gran detalle. Es increíble cómo, y lo comento con mi gente, como un ejecutivo de ventas el día de hoy, un vendedor a cadenas de autoservicio, no destina ni el 10% de su tiempo real en estar en la calle conociendo realmente las necesidades. Yo ahorita estoy aquí en Ecuador, viendo no solamente temas comerciales, sino viendo temas agrícolas, y tenía 2 años de no venir aquí, y nadie en 2 años de reuniones que tuve me supo transmitir el sentimiento real que tiene un agricultor acerca de la organización. Tienes que estar con él, tienes que generar esa confianza, porque al final son relaciones humanas. Al final tienes que generar esa confianza para que tu oferta de valor realmente penetre y que realmente sea efectiva. Si no logramos eso, y si nos olvidamos de eso por querer ir corriendo, buscando cosas tan tecnológicas que son necesarias, pero no nos podemos olvidar de realmente la base de la comercialización, que es el estar en el mercado, con nuestra experiencia, entender qué es lo que está pasando, a dónde voy a sacar la ventaja competitiva, y generando confianza con el cliente y con el consumidor. Yo creo que me quedo con eso, porque muchas veces como que nos olvidamos, y realmente esa es la base de la comercialización. Totalmente. Jorge, y en la experiencia tuya con la evolución de los modelos comerciales, ¿cuáles son esos pilares fundamentales de que si yo te dijera cuál es el legado tuyo, si dentro de 2 años debes entregar un área, una división comercial como la joya de la corona, ¿cuáles serían los fundamentos de ese departamento comercial que pueda responder a la próxima década de los retos que se nos vienen hacia adelante? Sí. Ahí coincido totalmente con José. Definitivamente las herramientas digitales al final son herramientas, ¿sí? Nos ayudan a acelerar los procesos, nos ayudan a tomar
mejores decisiones, menos intuitivas, más analíticas, pero lo cierto es que lo primero es entender muy bien y diseñar muy bien cuál es nuestro modelo de negocio, ¿sí? Entender muy bien dónde hay oportunidades de generar valor y posteriormente encontrar la herramienta o las herramientas digitales que nos pueden ayudar en este momento, porque también hay herramientas que definitivamente no son la solución, o por lo menos no son la solución para el momento en que uno está, ¿no? Yo siempre le digo a mi gente y quizás como legado, ¿no? Cuando me dices qué sucedería si en los próximos 2 años tienes que entregar el departamento y dejar un legado, pues el legado es que, tal cual como decía José, es muy importante escuchar al cliente, ¿no? Y para escuchar al cliente hay que estar en la calle, ¿sí? Tanto el equipo de marketing como el equipo de ventas o las áreas de soporte tienen que estar en la calle. Nosotros empezamos acá a desarrollar nuestro sitio de e-commerce y al responsable de e-commerce yo le decía, mira, la única manera en que tú puedes mejorar y entender muy bien qué funciones tienes que modificar, digamos, qué funciones hay que agregar o qué mejoras hay que hacer en la plataforma, subirle, bajar el botoncito. No es reunirte con los desarrolladores del sistema, sino andar a la calle y conversar con los clientes, escucharlos y preguntarles, ¿no? Preguntarles a ellos, ¿no? Entonces, no hay otra manera, no hay otra manera. Lo primero es entender y conocer muy bien el proceso, ¿no? Un category manager, mira, quieres aprender muy bien sobre category manager para tu negocio, bueno, sal con el vendedor a su ruta, haz un abordo de ruta y entiende muy bien, digamos, toda la operación y eso es lo más enriquecedor, lo más enriquecedor. A partir de ahí, pues él va a tener mayor criterio, mayor visión y mayor juicio, ¿no? Para lo que es desarrollar su trabajo, ¿no? El componente humano siempre va a quedar, los clientes dicen, sí, digamos, me gusta esta plataforma para que yo autogestione mi pedido, así ya no tengo la necesidad de esperar que llegue mi vendedor o de llamar al call center, está muy bien, pero yo no quiero perder ya ese contacto humano, quiero que me siga visitando el vendedor. Y ese vendedor ya cambia de perfil, ¿sí? Es decir, ya no es el vendedor que va, digamos, a tomarle el pedido, ¿no? Como antes decíamos, o tradicionalmente se dice, toma pedido, sino más bien es un vendedor que tiene otro perfil, tiene un perfil más de desarrollar al cliente, tiene un perfil más de solucionarle la vida al cliente, porque lo del registro del pedido con estas plataformas ya está resuelto. Pero entender muy bien esas necesidades que el cliente todavía, digamos, no están cubiertas, si estamos fallando en entregas, en ventanas horarias, o en todo caso, digamos, el producto no cumple todavía con las expectativas, eso no lo va a dar la plataforma, ¿sí? Entonces, y tampoco vamos a esperar, digamos, un software de inteligencia artificial, digamos, unos robusto, gigante, carísimo que nos lo resuelva. Eso uno va ese ratito, conversa con el cliente y ya lo capta, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es la importancia de mantener esa interacción, ese contacto con los clientes, con los consumidores, tiene que ser el legado que uno debería dejar y escuchar al vendedor, ¿no? Al vendedor que está en la calle, porque definitivamente él es el que está de cara al cliente todos los días y muchas veces la gente de mercadeo toma decisiones en base a
a planillas de Excel, en base a análisis o a conclusiones que se toman en una reunión, en una oficina, pero que no transmiten la realidad y el sentimiento del mercado de los clientes. Ese sería mi consejo que daría a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Y para concluir, Hernando, ¿qué comentario a la luz de esto que estamos conversando tenés en estos últimos minutos de este conversatorio? Sí, tal vez finalmente un efecto que estamos viendo desde la perspectiva de la contratación interna en nuestra empresa, en todo nivel, también en la parte comercial, es muy importante cada vez más que los ejecutivos o las personas que trabajan en las compañías sean multi perfil, es decir, que hayan aprendido a desarrollar sus capacidades no solamente en lo que su capacitación tradicional o académica le brinda, sino que hayan tenido la curiosidad suficiente para hurgar en algunas otras áreas de conocimiento. Ese profesional que le permite brindar diferentes puntos de vista en procesos de creación o en procesos de diseño de nuevas soluciones y que puede traer a la conversación ideas innovadoras y frescas y oxigenar la conversación en tiempos tan complejos, porque son tiempos en los cuales la competitividad es cada vez más difícil de dibujar. Eso es un enorme valor agregado, ¿no? Entonces creo que un elemento que nos deja la pandemia en el aceleramiento de todos los procesos de transformación es que el profesional que quiera presentarse como un generador de valor a sus clientes o a lo interno de su empresa es un profesional que tiene que haber tenido la suficiente curiosidad de agregar a su propio inventario de conocimientos y capacidades y habilidades nuevas cosas que puede que no sean directamente relacionadas con su ámbito normal, pero eso sin ninguna duda agrega muchísimo valor, ¿verdad? En un porcentaje muy alto de la gente que trabaja con nosotros en la empresa, los que yo considero más valiosos son esos que han, por su propia iniciativa, desarrollado capacidades adicionales. Ok, sí, y tomando esto que hemos estado conversando, quería para ir cerrando nada más el impacto que ha tenido la parte digital en los modelos de servicio, ¿verdad? Cuando por lo general al inicio, históricamente, el cliente iba al lugar físico a comprar, ¿verdad? Posteriormente, me llama mucho la atención que en este cuadro hoy el e-commerce ya se habla como algo del pasado, ¿verdad? O sea, ya lo que muchas compañías hoy están haciendo con un gran esfuerzo para implementarlo, eso ya forma parte del pasado, donde hoy tenemos que hablar de multicanalidad, tenemos que hablar de, hoy el presente es omnicanalidad, y lo mencionaba Hernando, que el futuro de los modelos de servicio es lo que él llamaba esos ecosistemas, esas alianzas, ¿verdad? Es asociarse, aliarse, buscar especialistas en una parte de esa cadena de abastecimiento y no necesariamente tenerlo uno dentro de la organización o crearlo, sino que buscar cuáles son los componentes de un modelo de servicio que me permita a mí ser exitoso a nivel de costo de servir, a nivel de satisfacer lo que anda necesitando el cliente, pero no necesariamente desarrollarlo yo de cero o tenerlo, sino buscar dónde está. Entonces, de la mano de esto, yo considero también que el conocer al cliente, aunque suene muy trillado, es fundamental, conocer dónde están esos dolores. Y cuando nosotros conocemos esos dolores del cliente, ya el precio y calidad como atributos dejan de ser lo único que existe, porque hay otros intangibles o hay otros valores que yo le puedo dar a mis clientes en la propuesta de valor, que si bien es cierto, incluso no pueda ser yo competitivo en precio, pero tengo otras cosas más que por el conocimiento que tengo del cliente, del consumidor, eso es un intangible o es algo tangible que no solamente se circunscribe a que un consumidor o cliente me escoja o escoja un producto por precio. Así es que yo quiero agradecerles a ustedes, Hernando, Jorge, don José, esta oportunidad de compartir con nosotros estos conceptos
Y dejo a Cintia. Cintia, no sé si quieres cerrar o hay algunas preguntas que quisiéramos ventilar. No, agradecerle a don José que fue contestando el chat muy activamente, entonces darle las gracias más bien porque entonces pudimos abarcar la mayor cantidad de consultas, darle las gracias a los tres súper interesantes, a los tres invitados y a nuestro profesor. Muy interesante, la verdad es que este mundo comercial es apasionante y todo lo que conversaron realmente aplica bastante a todas las industrias. Solamente agradecerles a los panelistas, al director de nuestro programa de gerencia de ventas y de la especialidad, invitarlos a que participen de nuestros programas de ventas, que todos tienen invitados de lujo como los que tenemos hoy en nuestras clases. Los invitamos a dar su opinión también, a compartir su conocimiento profesional en nuestras clases y hablar de todos estos nuevos modelos comerciales que estamos viviendo, invitarlos a la especialidad y al curso de 2 meses también. Y nada, bienvenidos al Lead University, siempre tenemos las puertas abiertas. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Un gusto. Hasta una próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí.